a esta chica Gisela Machado que cantaba? Que cantaba muy bonito. ¿Te acuerdas más o menos qué tesitura era ella? Si ella cantaba, si era una soprano, era soprano, ¿verdad? Sí. ¿Te podría dar Ángeles unas notas y tú cantar lo que sigue? Por ejemplo. A ver, Ángeles. ¡Ándale! ¿Y tú? ¿No te gusta cantar? ¿No cantas en el baño? No, yo sí canto. Ahorita la que traigo es la de la bicicleta. ¿Te la sabes? ¿No te la sabes? ¿No te la sabes? La de Shakira y Carlos Vives. Llévame tu bicicleta. Allá, tu bicicleta. Ay. Hasta la raíz. Hasta la raíz. ¿Cuál es esa? De la Venegas. La que dice sigo cruzando días. La Furcada. Yo te llamo desde la raíz. Esa. ¿Y por más que? A ver, ¿esa te la sabes tú? Sí. A ver, porque, a ver, yo te llamo como hasta la raíz. Y por más que porque no me la sé ya. A ver, voy a enseñar el texto. El conversatorio de hoy lleva por nombre William Coreográfico. La charla aborda las realizaciones coreográficas inspiradas en obras de Shakespeare, su impacto y aportaciones del arte escénico. Encargada de darnos esta charla es la maestra Adriana Castaños. Mucho resonancia. Hay mucha resonancia. Sí, hay que moverle de ella. Durante más de 3 décadas ha desarrollado. A todos ustedes por estar aquí presente dentro de una de las actividades del festival, Las Lunas de Urano, Espacios Shakespearianos. Y hoy tenemos la grata presencia y participación de nuestra querida maestra Adriana Castaños con el conversatorio William Coreográfico. Esta charla aborda las realizaciones coreográficas inspiradas en obras de Shakespeare, su impacto y aportaciones del arte escénico. Adriana Castaños, durante más de 3 décadas ha desarrollado una incansable labor en la producción de la danza contemporánea mexicana, como intérprete, coreógrafa, pedagoga y formadora incansable de bailarines y coreógrafos. Es fundadora y directora de Producciones La Lágrima, autora de más de 30 coreografías que ha presentado en México y Estados Unidos. Ha sido varias veces becaria del FONCA, ganadora de la Medalla Bellas Artes en 2014 y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Actualmente es beneficiaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2016-2019 del FONCA. Gracias, bienvenida maestra. Te cedo la palabra. Yo soy medio gritona, ¿me oyes? No, mejor así. Sí, mejor así. Mejor así, ¿verdad? Sí. Está bien. Bueno, algunos avisos antes. Yo no soy una experta en Shakespeare. Cuando Hilda me invitó, le dije, oye, pero sí, me encanta la idea, yo entro a la Luna de Urano, pero no soy, mi acercamiento a Shakespeare ha sido a través de querer montar una coreografía con el tema de Romeo y Julieta, que finalmente no se realizó, pero le digo, bueno, y la danza, ¿no? Y las obras de danza. Por otro lado, mi acercamiento a Shakespeare ha sido a través del cine, a través del teatro y a través de los cuentos infantiles. La primera vez que vi El Rey Lear, un montaje de Alejandro Luna, dije, esto yo lo leí cuando tenía 7 años y se llamaba Las Tres Hermanas.
Entonces, bueno, digamos, esa cultura me ha llevado a conocer la obra de Shakespeare y de alguna manera enamorarme de ciertos pasajes. Me encantan los sonetos, soy súper fan de los sonetos y mi obra favorita es Macbeth. Y el nombre del conversatorio o de la charla se llama William Coreográfico, porque a mí me parece por lo menos que lo que he visto, que Shakespeare es tremendamente coreográfico. Hay algunos estudiosos que dicen que es cinematográfico justamente por todo este movimiento que tiene, que es intrínseco a la obra por un lado, pero a mí hay un pasaje que me deja siempre helada en Macbeth y es cuando el bosque se está acercando al castillo. Bueno, yo cuando leí eso, porque sí la leí, me fui de espaldas. Y tengo que agradecerle a Polanski con su película Macbeth, que me pusiera uno, y me situara en la Edad Media, me llevara de la mano a leer Macbeth, porque bueno, hasta entonces yo vi Macbeth de Polanski en la secundaria, y hasta entonces mi lectura, digamos, había sido de los cuentos y de la Edad Media, había sido con los personajes, con las historias, con los cuentos fantásticos de príncipes y hadas, y luego con la intervención de Walt Disney. Entonces este Macbeth de Polanski, que es oscuro, que es denso, donde sitúa a la era medieval como una era bastante, iba a decir una palabra, pero no prolija, digamos, o sea, y cómo vivían, la verdad es que a mí me despertó con mucha, primero inquietud y luego un ávido deseo de leer y conocer más de nada. Entonces, bueno, les advierto eso porque, bueno, pueden intervenir y corregirme cuando quieran. Pero esta invitación también detonó que me pusiera a estudiar mucho. Ya tengo materia, ya me hice bolas. ¿Por dónde voy a empezar? Gracias, Miss, me canceló como... Estoy apurada con las clases, estoy apurada con las funciones, todo escribo los libros, pero la verdad es que me he divertido mucho y parte de esas cosas son las que quisiera compartir. Bueno, primero, este asunto de que ahorita, en estos momentos, todo el mundo quiere apropiarse de Shakespeare. Entonces, los estudiosos mencionan cuántas veces habla de danza, o cuántas veces de escultura, o cuántas. Entonces, bueno, ¿cómo era esto? Ya había yo. Siéntate en casa. Ahí está, mira. Adriana, ya le había hecho. Siempre sí necesitamos un poquito. ¿Sí? ¿El micrófono? No, y atrás sí. Por el ruido de la ventana. Ahí ya cerramos. Sí. Así. Sí. ¿De qué sitios podría ser? Más un apoyo, un pequeño apoyo. Entonces dicen los que se ponen a estudiar esas cosas, ¿no? De 237 obras isabelinas, 68 mencionan danza en el texto. En sus obras, Shakespeare hace mención de 12 danzas diferentes y 50 referencias al baile. Ahora, esto, ya cuando nos enmarcamos en la época isabelina, es bastante normal porque los londinenses en esa época eran muy afectos a la danza. La danza estaba incrustada en el ámbito social, la misma reina le gustaba la danza. Y también había los detractores, ¿no? Este cuadro me encanta, donde está la reina Isabel bailando una vuelta. Es un cuadro de 1580. Y las escuelas de baile proliferaban en Londres, iban nobles, iban ciudadanos comunes y corrientes. Y bueno, si nos viene a colación porque también la danza es una manera de aprender etiqueta. Y si vemos todas esas referencias de danza, como dicen, aquí bailan, aquí se mueven, aquí en las obras de Shakespeare, nos damos por sentado, era como si los autores dieran por sentado que los actores sabían bailar. Y sí sabían. O sea, era parte de su formación. Un actor que no bailara y no supiera esgrima estaba frito. Totalmente. Entonces, era parte de su formación. Y había actores, algunos actores destacaban más que otros, evidentemente, pero había esta cultura alrededor de la época, digamos, donde la danza era un asunto bastante importante, socialmente, actoralmente
y también tenía sus detractores acérrimos. O sea, había gente que le parecía, como hasta la fecha, que le parecía que era licencioso, que no había que ir, que eso, había detractores de todos lados. Pero bueno, en las obras isabelinas había interludios musicales donde generalmente un muchacho salía a bailar, y había, al final de las obras, había una danza. Alejandro dice que es un fin de fiesta, pero en términos del teatro y sobre todo de los ingleses era conocido como las gigas, las famosas gigas. Entonces imagínense, después de la muerte de Romeo y Julieta o de Ricardo III, salían todos a bailar, por lo menos cuatro bailando, y además eran chavos, acuérdense que no había mujeres que bailaban, y esto que a nosotros como espectadores nos puede parecer chocante, para la época era realmente necesario. Ya lo comentamos en el conversatorio con Alejandro Luna, la entrega de Shakespeare era básicamente de palabra. ¿Y qué otras condiciones había? Bueno, uno, que no había vestuarios que estuvieran, que dieran la época, el escenario, no había escenografía, en el escenario entraban y salían, y además bueno, una o dos obras de Shakespeare que ya hemos visto y leído. Kenneth Branagh después de repente ya se iba a Santa, pero yo también ahí me metí con Shakespeare. Las entradas eran, no había telón, el escenario se extendía hacia el público y el público estaba prácticamente encima de los actores, por un lado. Entonces, exigía un gran esfuerzo de imaginación para estar ubicando el lugar, el día, la hora, porque si estaba en un bosque pues ponían una plantita, si era de noche sacaban una antorcha. Las obras eran generalmente en los teatros del Estado, se presentaban en el día. Entonces no había como muchas referencias como las que tenemos ahora, no se oscurecía nada, no había telón, no había separación. Entonces tenemos un bombardeo emocional y cinético hacia el público que exigía mucho de la audiencia, como dijimos, por eso se decía audiencia, porque iban a oír básicamente. Y más aún, la entrega del texto era rapidísima, ¿no? ¿Por qué? Porque eran teatros populares y la acción era de una para otra. El público de esa época, podíamos decir que se entregaba la obra casi con una ingenuidad de niño. Entonces si se morían y salía sangre, porque ya lo dijimos, eran buenos con los efectos especiales, los poquitos efectos especiales que habían. Si se moría alguien, era como si se hubiera muerto alguien aquí enfrente, generaba pasiones, violencia, la gente estaba parada cerca sí, pues para ir de la cena. Y bueno, ya hay autores, además se comía, se bebía, se platicaba, y hay autores que mencionan que había hasta gente que salía embarazada cuando iba a ver una obra de teatro. O sea, tanta era la cercanía. Entonces todas las pasiones se ponían ahí en juego. Entonces con esta ¿qué diríamos? Con esta actividad emocional, cinética y mental que desarrollaba el público, era necesario que hubiera momentos para... Entonces los interludios eran necesarios y las gigas eran necesarias. Ahora, las gigas que eran parte del teatro isabelino se escribían. Para muchos eran primas, hermanas de la comedia del arte, y eran situaciones semi-improvisadas donde se comentaba lo que había pasado en la obra. Se escribían libretos, o sea, se preparaban igual que la obra, y el público las pedía. Había gente que se esperaba hasta el final para no pagar y nada más entrar a ver la vida. Así de catártica era, ¿no? Entonces hacían, digamos, se presentaba Romeo y Julieta, la muerte, la giga era sobre lo que pasaba después de lo que había pasado en la obra. El matrimonio, y que cómo te va, y mira si se hubiera casado, y eran medio libidinosas, ¿no? Ya se hablaba como directamente. Acuérdense, había un control de las obras, entonces dentro de las obras de teatro se tenía que hablar, digamos, bien, había temas que no se podían tratar, que entonces las gigas los trataban casi directamente, directo y para el pueblo, y así en socarrono y en plan de divertimento.
Entonces tenían una función, y en ese estado de cosas las gigas eran algo que se repetía. Claro, había autores, hay una mención de Christopher Marlowe diciendo que era un mugrero, que debían de prohibir, y tan no estaban dentro del mundo, por decirlo de una manera intelectual, de los autores o de la gente que editaba, que no se publicaban. Se publicaron por ahí, hay 2 gigas que se publicaron, que se encuentran en alguna biblioteca por ahí, y una de ellas es famosa porque uno de los, bueno, este es para que vean qué famoso, esta es una edición de The English Dancing Master, el maestro de danza, que era instrucciones cómo bailar. Para que vean nada más qué importante era, se publicó de 1651 a 1728. Se siguió publicando con nuevas ediciones, ese tipo de danza que había. Era un manual para bailar, que fue muy importante en la época. Y dentro de ese manual se publica una de las gigas, bueno, aquí está chiquita, no la quise como hacer grande, pero uno lo que quería que vieran, porque está demasiado chiquita, ¿verdad? Para ir atrás. Pero bueno, aquí está el foro, no había nada, el público está muy cerca. Alejandro decía que eran 27 metros, ¿qué decías? Que era, o sea, que la cercanía del público era mucho, entonces casi estábamos oliendo a los actores, ¿no? Compartiendo el sudor. Aquí tenemos otro cuadro, ya este fue en 1840, por ahí atrás no van a ver mucho, pero es dice la reina Isabel en la presentación de las alegres viudas de Windsor en el Teatro del Globo. Entonces aquí podemos ver como la actitud de la gente en el teatro, aunque es una versión bastante posterior, ¿no? Pues comen, se trepan, aquel uno parado, platican, o sea, no es la misma actitud de nosotros frente al teatro, ¿no? Que esperamos que nos compartan. Entonces esto es lo que les estaba diciendo de las gigas, jigs, parentesco con la comedia del arte, semi-improvisada, se bailaba y cantaba, pero el énfasis estaba en la danza y en la comedia física. Ahí tenemos uno de los actores que fue famoso dentro de la compañía de Shakespeare, fue William Kemp, y este era famoso sobre todo por sus gigas, era un actor cómico, su especialidad era la parte del cómico, y una vez que salió de la compañía, no sé muy bien por qué, creo que por ahí tuvo desavenencias, pidió su parte, salió de la compañía, se peleó con Shakespeare, lo que sea. Shakespeare descansó, dijo ya no le voy a estar teniendo que escribir papeles de este mono, porque los papeles se escribían para los actores, no se escribían para que significara quién sabe quién, para los actores que tenía la compañía. Entonces salió y durante 9 días recorrió el trayecto de Londres a Norwich bailando, y eso se registró en una liga. Digo, fue una hazaña, además era alguien muy querido, fue una hazaña que nos demuestra como lo importante que era el baile y la importancia que tenían los actores, ¿no? Tenían arraigo dentro de la sociedad isabelina. Antes de pasar a Shakespeare y la danza, me gustaría, el Globo recientemente hace que los actores hagan una giga después de cada función. Entonces me gustaría, si me echas una manita, me gustaría, está por ahí en videos. No, gracias, son videos. A ver si lo ven, se puede ver bien. Estos no son actores, está terminando Ricardo, ¿no?
tenemos tantos patrones de los pies. Bueno, cuando Hilda me invitó, le dije, oye, pero Shakespeare, así que digas, uy, ha sido bien importante en la danza, pues, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Y bueno, ya investigando me doy cuenta que desde épocas muy tempranas empezaban a notar a Shakespeare. Jean-Georges Noverre, el gran reformador francés, que es el impulsor del ballet de acción, que empieza a cambiar todas estas reglas de la danza del Renacimiento, hizo un Antonio y Cleopatra en 1761. Otros coreógrafos de menos renombre ya montaron en el siglo XVIII La Tempestad, Macbeth, Romeo y Julieta y hasta Hamlet, que es una obra bien difícil de hacer. En el siglo XIX, Salvador Viganò, que se inventó el término coreodramas para, un poco también para quitar esta idea de que el ballet o la danza deberían ser nada más gestos y pasos que deberían pues, prestar más atención al tema, y montó Coriolano en 1804 y Otelo en 1818. Y en el periodo del ballet romántico, Filippo Taglioni, que prácticamente inventa el ballet romántico, cuando nosotros pensamos en ballet, pensamos en lo que hizo Filippo, la falda larga, en las mujeres lánguidas, ¿no? En esos amores imposibles. Bueno, este hombre también le entró a Shakespeare, igual que Jean Coralli y Jean Homer. En el siglo XX, de las más montadas, de las obras a las que recurren muchos coreógrafos, son La Tempestad, Sueño de una noche de verano, La Fierecilla domada. De ella hay una versión en el musical que se llama Kiss Me Kate, que hizo la coreografía por Fosse, que ahí está, por ahí en YouTube, por ahí pueden ver pedacitos. Romeo y Julieta y Otelo. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque de las primeras cosas que pensé cuando me habló Hilda de este conversatorio fue en la versión que hizo José Limón de Otelo. Para mí es una de las mejores versiones de una danza con una narrativa que se apoya totalmente en el movimiento, en la relación con el espacio y en la música. José Limón la hizo en 1949 y la llamó La Pavana del Moro, variaciones sobre el tema del Otelo. La música es de Henry Purcell y bueno, la puse esta es la versión de cuando bailaba José Limón, y ya es una versión, la puse para que vieran donde hablan los colores del vestuario, el peso y las cualidades de movimiento de cada uno de los bailarines. La relación espacial habla de lo que está transcurriendo en la acción. O sea que para mí es una de las obras maestras de Limón, y no lo digo yo, es una obra que está montada en 30 compañías distintas. La desgracia es que la mayoría que piden esos montajes son compañías de ballet. Y no es que a mí no me guste el ballet, pero la calidad que Limón exige a sus bailarines para representar cada uno de los papeles es distinta. Por ejemplo, para él, el moro es terrenal. El moro es gravedad y lucha contra la gravedad. ¿No? Tiene como Yago es anguloso, es manotea, susurra, Desdémona fluye, es delicada. O sea, las calidades de movimiento definen al personaje. Y ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la otra trigosa. Bueno, ya saben quién, si no, googleenla. Y la otra es súper sensual, cabe en todos lados, se acomoda, y eso con el movimiento. Hay muchas versiones de La Pavana. Les voy a poner un pedacito de La Pavana, está en blanco y negro, de La Pavana de José Limón. El vestuario lo hizo Pauline Lawrence, que en ese momento era colaboradora de Limón por mucho tiempo. Y creo que el gran acierto de esta coreografía, o me parece fundamental, es que todo lo hace marcado en el tema
danza de corte, de la relación de una danza cortesana, y ahí se desarrolla el drama. Hagan caso omiso a todo esto que está ahí, no está en la danza, es de esas cosas que les da la gente cuando filma la danza, que cree que necesita acompañamientos, pero bueno, no le hagan de cuenta que no está. Pues en 20 minutos y con 4 personajes, Limón cuenta por las que pasa Otelo.
Está en YouTube. Bueno, pero lo que querían ver es como, para los puristas de que la danza debe ser el movimiento del cuerpo humano, este es así como la danza. Es clara la historia, es clara los personajes, se mete uno en la intriga y el final es sobre todo, a mí me parece como un portento de cómo lo resuelve coreográficamente Limón. Pero, ¿otra? Hay otra vez. Pero independientemente de, bueno, ya me voy a regresar, para mí, en lo que danza se refiere, y sobre todo en el ballet neoclásico, Romeo y Julieta está entre los top 10. El siglo XX es de Romeo y Julieta, se montó en todos lados, y el culpable en mucho de eso fue Sergei Prokofiev, el gran compositor ruso. Y lo que él pasó para componer la obra y para el montaje del ballet es realmente digno de una obra de Shakespeare. Intriga, muerte, engaños, sufrimiento. Bueno, ¿qué les puedo decir? El pobre Prokofiev, creo que cada quien dice que se murió de lo que pasó por el montaje del ballet y no es cierto. Pero antes que él hiciera la música, los ballets rusos de Diaghilev hicieron una versión de Romeo y Julieta. Diaghilev, que no dejaba, ¿no? Donde veía posibilidades de hacer algo, lo hacía, hace una versión, quiere hacer una versión de Romeo y Julieta, pero medio farsa, ¿no? Entonces contrata a Constant Lambert primero, al músico inglés, para que haga la música, y a un diseñador que se apellidaba Wood para que haga los diseños. Pero entonces se encuentra a Diaghilev en París con los surrealistas, le encanta la idea, además los surrealistas no lo dejaban, lo tildaban de que era un capitalista, un cerdo capitalista. Dijo, pues es como el momento. Entonces llamó para que hicieran los diseños Joan Miró y Max Ernst. George Balanchine hace un entreacto y Bronislava Nijinsky hace la coreografía. Entonces aquello, imagínense. Aquí tenemos, estos son como, pincharon unas nubecitas, el escenario era surrealista, los críticos que la vieron dicen que Bronislava no le dio el golpe a la farsa totalmente, y más o menos la obra transcurrió normal hasta el final. Bueno, además debo decirles que en esta obra Romeo y Julieta, Romeo era un aviador, porque era, bueno, en ese tiempo ser un aviador era ser bien intrépido y bien audaz y bien osado, pues. Y al final ellos no se mueven de ninguna manera. Romeo agarra a Julieta, la sube en su avión y se van así en capas gogles, en capas del ejército, y se vuelan como aviadores hacia el final feliz. Les fue bien en el estreno de Monte Carlo, pero ya en el estreno de París, con los surrealistas ahí, André Breton organizó a la raza y dijo, mira nomás, están vendiendo aquí. Se subieron arriba y de los balcones tiraron papelitos, ¿no? Que decía con tinta roja pintado con Breton, vendidos, ¿no? Y se armó la de Caí. El estreno terminó con la visita de la policía al teatro, evidentemente, y el Diaghilev feliz. El escándalo había significado un gran éxito, ¿no? Como Diaghilev estaba encantado con eso. Y Prokofiev, que vivía en Occidente en ese entonces, que había ido a vivir a Estados Unidos, luego a París, lo llama el gobierno soviético para entregarle la comisión de que hiciera Romeo y Julieta. Y bueno, al gobierno soviético, a Stalin le interesaba como que regresara a la Unión Soviética una figura como él, porque ya era un músico reconocido en Occidente, y le ofrecieron que hiciera Romeo y Julieta. Entre las consideraciones que él tomó en cuenta, lo dudó un poquito y dijo, a ver, ya ha sido abordado en la ópera por 14 diferentes compositores. Eso en la época de Prokofiev, ahorita van 20 y tantos, 30 y tantos, ¿no? Hay una sinfonía dramática de Berlioz
de 1839 y una obertura de Tchaikovsky en 1869. ¿Qué voy a hacer? Y se puso de acuerdo con un director que en ese momento era considerado vanguardista, era alumno de Meyerhold, y trabajó la música así estrechamente con él para hacer también la composición escénica. Y entonces se entregó una primera parte que tenemos al compositor. Es una foto, más o menos esa pinta tenía cuando regresó, cuando estaba trabajando en Romeo y Julieta, ¿no? Entonces entregó una primera en 1935-36, ahí los autores no se ponen de acuerdo porque regresó en el 35 y el 36 la hizo, que llamó Romeo y Julieta motivos sobre Shakespeare. Y para ellos lo que hacen es reinventar totalmente Romeo y Julieta. Dice Simon Morris, un investigador, ahorita les platico, esa también es una historia de miedo, que para la rivalidad entre los Montesco y los Capuleto fue sustituida por la lucha entre el viejo régimen feudal que encarnaban los padres y una visión más progresista encarnada por los jóvenes que luchaban por la libertad de amarse. Al final, Romeo y Julieta no mueren, sino se unen para realizar su amor en un ámbito mejor. Hay quienes dicen que Prokofiev seguramente vio el ballet de Diaghilev, la versión de Diaghilev de Romeo y Julieta, porque él fue colaborador de los ballets rusos. Él hizo la música del hijo pródigo que hizo la coreografía Balanchine.